Buenas noches, perdón, doctores, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan podido descansar. Lamentablemente nuestra primera clase ha tenido que ser virtual, pero bueno, vamos a sacarle el provecho. Tenemos un semestre cargado de actividades, cargado de conocimiento. Va a ser más pesado. Los voy a poner al límite, los voy a poner a estudiar. Sé de que pueden más, ¿sí? Y siempre priorizando, obviamente, en lo más importante, ¿sí? Priorizando en lo que les puede servir a ustedes para su carrera como médicos. Porque yo les repito, desde siempre yo ya los considero médicos porque son médicos en potencia. Pero en este paso tienen que estudiar y estudiar y estudiar y relacionar las cosas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar. La clase no va a durar mucho, no va a ser una clase pesada. La siguiente semana, el martes, ya me voy a encontrar en Tarija, así que las clases se normalizan y tenemos que reemplazar las clases prácticas. Ya vamos a ver en qué horario, ¿sí? Pero no vamos a perder ni una sola clase. Em, Nos hemos quedado en el tema de bacterias gram positivas y hemos acabado con, no podría decir todas, pero sí con la mayoría de las bacterias gram positivas que tienen importancia médica, ¿sí? Hemos revisado estafilococos, hemos revisado cocos gram positivos, hemos revisado bacilos gram positivos, hemos revisado anaerobios e incluso hemos revisado un anaerobio gram negativo, em, pero ahora vamos a entrar a ver más a detalle todas las bacterias gram negativas, ¿sí? Y todo lo que nos queda de repasar de bacterias va a ser abocado a bacterias gram negativas y micobacterias. Posteriormente van a dar su segundo parcial, se suma y se promedia la nota de los dos parciales y con eso tienen la nota del segundo módulo, ¿sí? Así que los que se han sacado baja nota no pueden sacarse menos notas, ¿sí? Necesitan sacarse una nota igual o menor para poder aprobar. Entonces, vamos a repasar algunas características importantes de las bacterias gram negativo. Sí, ya no vamos a hablar tanto de las bacterias gram positivas, sino que nos vamos a enfocar en las bacterias gram negativa. Y habíamos visto que las bacterias gram negativas tenían una pared de peptidoglicano mucho más delgada que la pared celular de la bacteria gram positivo, que aparte tenían una membrana externa, o sea, teníamos la pared de péptidoglicano y aparte una membrana externa, y en esta se encuentra lo que es el espacio periplásmico, ¿sí? Entonces, una característica importante es que en esta membrana externa, las bacterias gram negativas presentan un factor de patogenicidad llamado LPS. ¿Y qué significa LPS? Lipopolisacárido. ¿Sí? El lipopolisacárido está compuesto por dos estructuras que son el lípido A, la parte lipídica del lipopolisacárido, y por otro lado tenemos al polisacárido que tiene un antígeno O. ¿Sí? La parte que actúa como una endotoxina va a ser el lípido A, ¿sí? En que esta endotoxina genera una reacción inmune bastante fuerte, ¿sí? Acuérdense también
de que es bien importante saber de que las bacterias gram negativo presentan un espacio periplásmico, que es el espacio que se encuentra entre la pared de péptido glicano y la membrana externa. Y en este espacio periplásmico justamente es el sitio donde las beta-lactamasas actúan. ¿Alguien se acuerda cuál era la función de las beta-lactamasas? ¿Qué producían las beta-lactamasas o para qué servían? Doctores, ¿qué eran las beta-lactamasas? ¿Quién se acuerda? Acuérdense que las beta-lactamasas son proteínas liberadas por las bacterias que inhiben a los antibióticos llamados beta-lactámicos, entre ellos las penicilinas, ¿sí? Entonces, justamente las bacterias en este espacio, en el espacio periplásmico, liberan las beta-lactamasas para que cuando los beta-lactámicos quieran ingresar, se encuentren con estos inactivadores del antibiótico y directamente el antibiótico no haga efecto y no mate a la bacteria, ¿sí? Las beta-lactamasas son un mecanismo de resistencia bacteriana. Y bueno, con este pequeño repaso, vamos a hablar un poquito de las bacterias gram negativas y su clasificación. La clasificación que tienen las bacterias gram negativas va a ser básicamente en dos grandes grupos, o bueno, tres grandes grupos, perdón. El primero van a ser las bacterias gram negativas con formas de diplococo. O sea, ¿qué significa diplococo? Que van a ser dos cocos unidos, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener la, el género Neisseria, que viene a ser la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Y por otro lado tenemos un diplococo que aparte es oxidasa positiva, que le llamamos Moraxella cataralis. ¿Y eso qué quiere decir, doctores? Que si yo les pongo en el examen que en la tinción se encuentra una bacteria gram negativa en forma de diplococo, yo ya voy a pensar en Neiserias o podría pensar también en Moraxella, ¿sí? Obviamente van a haber algunas diferencias clínicas, no vamos a entrar tanto en las diferencias bioquímicas como que oxidan la maltosa, la glucosa, pero vamos a ver más que todo las diferencias clínicas entre estas dos, ¿sí? Y obviamente las diferencias con Moraxella catarralis. Luego tenemos los bacilos gram negativos, bacilos que tienen esta forma, bacilos gram negativos. Y aquí vamos a hacer una clasificación dependiendo de si fermentan la lactosa, si no fermentan la lactosa, si son bacilos curveados y de crecimiento lento, o si son bacilos anaerobios
estrictos. Y se acuerdan de que ya hemos visto este de aquí, el Bacteroides fragilis, acuérdense que era un bacilo gram negativo que producía enfermedades anaerobias. Entonces, lo que nos queda ver son todas estas familias, fermentadores de lactosa, no fermentadores de lactosa, crecimiento lento. Y por último, vamos a ver un tercer grupo que son los cocobacilos. Cocobacilos. Que aquí vamos a ir viendo que no hay familias como tal y vamos a ir viendo uno tras uno. Sí, aquí tenemos a él lo que es el Haemophilus influenzae, tenemos a la Legionella, Bordetella pertussis, Brucella, Francisella, Pasteurella y Bartonella. ¿Sí? ¿Cómo se pueden aprender? Porque son cocobacilos. Vamos a ir en orden, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver los gram negativos en forma de diplococo, es decir, Neiserias y Moraxel. De ahí vamos a pasar a ver, ya voy a decidir si cocobacilos o si vamos a ver bacilos, para que ustedes también tengan un orden en el que puedan estudiar y puedan esquematizar de mejor manera las clasificaciones que hay, ¿sí? Todo este género de bacilos gram negativos, la mayoría de estos son las enterobacterias, pero hay algunos que tienen sus particularidades, ¿sí? Entonces, repito, guárdense bien este esquema, que mediante este esquema nosotros vamos a estudiar a las bacterias gram negativas y también sepan de que la clase de hoy vamos a llevar estas tres: Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae y Moraxella catarrhalis. Vamos a empezar con el género Neisseria, ¿sí? Y el género Neisseria es un género bastante importante dentro de la microbiología, ¿sí? Y tenemos dos tipos de Neisseria: la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis, ¿sí? A la Neisseria gonorrhoeae se la conoce como gonococo, ¿sí? Y a la Neisseria meningitidis se la conoce como meningococo. ¿Alguien se acuerda cuál era el neumococo? ¿Cuál era el nombre del neumococo? ¿Quién se quiere ganar 2 puntos? ¿Cuál es el nombre del Streptococcus neumococo? pneumoniae. Perfecto, Paola, Streptococo neumonía. Entonces no se confundan porque el Streptococo neumoniae va a ser un coco gram positivo, ¿sí? Y ya tiene todas las características, si es hemolítico, grupo de Lancelfield, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el gonococo y el meningococo forman parte del género Neisseria, ¿sí? Voy a nombrar algunas características en general de estas dos bacterias, ¿sí? La primera es que tiene una forma de granitos de café, ¿sí? Tiene una forma de grano de café. Y si se fijan, el meningococo presenta cápsula, el gonococo no, ¿sí? Son bacterias inmóviles y las versiones patógenas presentan pilis.
¿Alguien se acuerda cuál era la función de los pilis? Movimiento y Si no estoy adherencia. mal, Movimiento no. De los movimientos se encargan los flagelos. Creo que era algo como pili sexual que ayudaba a la reproducción. El pili sexual es otro pili, pero no ayudaba a la reproducción. El pili sexual tiene función de adherencia, doctor. de adherencia, perfecto. Los pilis de las neiserias o en general de todas las bacterias sirven para que las bacterias se puedan unir a las células, puedan adherirse. Y si se fijan, el mecanismo que tienen es justamente ese, unirse mediante los pilis a las células de las cuales tienen tropismo, ingresan mediante endocitosis y luego pasan directamente a la sangre y las cápsulas generan la cápsula de Neisseria meningitidis, puede evadir la fagocitosis. Fíjense que aquí la Neisseria meningitidis no está dejando que el polimorfo nuclear lo fagocite. Y por otro lado, el gonococo puede entrar y resistir la fagocitosis adentro de los macrófagos. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de la Neisseria meningitidis. ¿Sí? Se dice que hasta un 10% de la población tiene Neisseria meningitidis. O sea, ahorita somos 30 personas, 31. De estas 31 personas, 3 personas por lo menos van a tener Neisseria meningitis en sus perdón, en sus fosas nasales, ¿sí? Así como el estafilococo aureus, la Neisseria meningitidis se encuentra en el epitelio de la nasofaringe, ¿sí? Ahora, obviamente no todos padecen la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando falla el sistema inmune o cuando una cepa que, en la que el cuerpo no genera respuesta inmune es pasada a lo que es una persona que no tiene estos anticuerpos, se genera lo que es infección. La mayoría de las personas tiene anticuerpos contra Neisseria meningitidis y por eso no se contagia, o tienen una cepa no patógena, ¿sí? Pero cuando encontramos una cepa patógena, acuérdense de que en la mucosa nosotros tenemos anticuerpos anticuerpos IgA. Y cuando fallan estos anticuerpos o son evadidos, la Neisseria meningitis atraviesa la mucosa, ¿sí? Y ahí es en donde se produce una evasión de la fagocitosis. ¿Por qué? Porque la Neisseria meningitidis tiene cápsula, ¿sí? Y luego el meningococo ingresa al torrente sanguíneo. Y cuando ingresa al torrente sanguíneo es en donde se liberan las endotoxinas. ¿De dónde venían estas endotoxinas? De los lipopolisacáridos. Y las endotoxinas producen necrosis en los vasos sanguíneos, producen hemorragias en la piel, como podemos ver en la imagen, y también producen una inflamación sistémica, o sea, producen una inflamación, producen una respuesta del sistema inmune muy exagerada, lo que puede obviamente llevar a la sepsis. Pero la particularidad que tiene la Neisseria meningitidis es que puede producir necrosis en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y puede producir una necrosis en los vasos sanguíneos de las glándulas
suprarrenales y producir un síndrome que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? ¿Y a qué se da este síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Es un síndrome en el que se presenta una insuficiencia suprarrenal. Ahora yo les pregunto, ustedes que ya están llevando fisiología, ¿qué pasa si de la nada las glándulas suprarrenales empiezan a fallar? ¿Cuál es la función de las glándulas suprarrenales? ¿Quién me podría decir? Doctor, las glándulas suprarrenales no son las que producen tanto la noradrenalina como la adrenalina, entonces ahí estaría también Entonces, en algo. y la noradrenalina y la adrenalina son parte fundamental de qué parte del sistema nervioso autónomo. Esto es puro fisiología, pero pueden ver que la fisiología también se relaciona con la microbiología. Entonces, ¿qué pasa cuando fallan las suprarrenales? Bueno, falla y no tenemos noradrenalina y no tenemos adrenalina. ¿Y eso qué produce? ¿Cuál es la función de la noradrenalina y de la adrenalina en el cuerpo? Forman parte muy importante del sistema nervioso simpático, ¿sí? Lo que aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el sistema nervioso simpático es el que aumenta la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, aumenta y produce una vasoconstricción. Entonces, si falta noradrenalina y falta noradrenalina, existe una vasodilatación tremenda. Pero ¿para qué funcionan más las suprarrenales? La médula produce noradrenalina y produce adrenalina, pero ¿qué hay de la corteza? ¿Qué se produce en la corteza? ¿Qué hormonas se producen en la corteza suprarrenal? ¿Quién se acuerda de fisiología? La glándula suprarrenal sintetiza cortisol, la famosa hormona antiestrés, y el cortisol aumenta los niveles de glucosa para permitir a las células poder combatir el estrés. Si no hay cortisol, se pierde esa capacidad y la persona puede entrar en hipoglucemia. O sea, parte de la sepsis que tiene el paciente, sus mecanismos para combatir el estrés también están afectados. ¿Sí? Complicado. Aparte, las suprarrenales liberan aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Reabsorbe sodio y reabsorbe agua, por lo que mantiene el volumen de sangre en el organismo. ¿Sí? Entonces, si falla la aldosterona, vamos a también tener alteraciones en el volumen de la sangre. Y todo esto sumado a una vasodilatación tremenda por la falta del simpático, vasodilatación por la sepsis y la falta del cortisol, va a ser un cuadro tremendo. Aparte de que hay lesión en los vasos periféricos, por eso aparecen estas petequias. Todo esto me lleva a la falla multiorgánica y a la posible muerte. ¿Sí? Y aparte, le llamamos Neisseria meningitidis. ¿Por qué? Porque en algunos casos no se produce
lo que es una sepsis, pero el cuadro más famoso de la Neisseria meningitidis va a ser la meningitis aguda purulenta. Y doctores, este es un cuadro que te puede llevar a la muerte en 24 horas. Conozco una persona que ha fallecido por Neisseria meningitidis en Alemania, ¿sí? Estaba sano, se ha contagiado con una cepa a la cual su sistema inmune no era resistente y ha fallecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una meningitis me va a producir, o qué es una meningitis, es la inflamación de las meninges y me causa una lesión a el nivel encefálico y se genera pus. Entonces es un cuadro que hay que considerar. Ya hemos mencionado muchas otras bacterias que pueden producir meningitis. Acuérdense que el Streptococcus pneumoniae puede producir meningitis. La Listeria monocitógenes puede generar meningitis. El Streptococcus agalactiae también. Pero cuando se piensa en una meningitis en el adulto, también yo puedo pensar en Neisseria meningitidis. Y si hay un caso de Neisseria meningitidis en el hospital, tiene que cerrarse ese hospital y se tiene que hacer profilaxis antibiótica a todo el que ha estado en contacto, ¿sí? La profilaxis se hace con antibióticos como las fluoroquinolonas o la rifampicina, ¿sí? Justo cuando estaba en Santa Cruz ha pasado de que ha fallecido una persona y otras dos se han contagiado por el meningococo. El meningococo es un cuadro, o sea, si hay una infección por meningococo, se activan muchos procedimientos de profilaxis, ¿sí? Porque es una patología que te puede llevar a la muerte bastante rápido, ¿sí? Y no solamente por la meningitis, sino por la meningococcemia, que es la presencia del meningococo en sangre, que me genera petequias y me genera el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Entonces es una enfermedad bastante grave. ¿Y por qué les he puesto este cuadrito? Porque, porque les comentaba que la Neisseria meningitidis no se sospecha en las meningitis de los recién nacidos, porque ahí sospechamos Streptococcus agalactiae, Listeria, etcétera. Pero no sospecho Neisseria meningitidis. ¿Por qué? Porque usualmente los recién nacidos, mediante la lactancia, reciben anticuerpos. Y no solamente la lactancia, sino anticuerpos transplacentarios, IgGs, que pasan de la madre al recién nacido y que los protegen de Neisseria meningitidis. Pero fíjense de que los anticuerpos transplacentarios van bajando a medida que aumenta la edad de la personita. Fíjense de que los niveles de los anticuerpos transplacentarios bajan y justamente la enfermedad por meningococo ocurre a partir de los 2 años, ¿sí? A partir de los 2 años ya podemos encontrar enfermedad por meningococo. ¿Por qué no antes? Porque hay anticuerpos transplacentarios que protegen al recién nacido del meningococo, ¿sí? Y aquí, si se fijan, hay una curva y alrededor de los 20 ocurre un aumento en los casos. ¿Por qué ocurre alrededor de los 20 un aumento de los casos? Porque esta bacteria suele asociarse a brotes, muy importante esto,
brotes en poblaciones cerradas. ¿En quién yo puedo encontrar meningococo? En gente hospitalizada, que están en, o sea, gente que está en contacto con mucha gente, pero también en donde hay lo que es una población cerrada, las cárceles. Suele haber brotes de Neisseria meningitidis que acaban con muchas personas, ¿sí? Claustros de las iglesias y también en los cuarteles, ¿sí? En los cuarteles también es un factor de riesgo para meningitis por Neisseria meningitidis, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, doctores? Todo lo que tiene que ver con el meningococo, profilaxis, posexposición. Levanten la manito si está todo claro, por favor. Perfecto. Entonces vamos a pasar a hablar de la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae tiene particularidades interesantes porque la Neisseria gonorrhoeae va a ser la primera bacteria que veamos que es una ETS, que es una enfermedad transmitida por una vía sexual. ¿Sí? Neisseria gonorrhoeae, repito, se conoce como gonococo. ¿Sí? Y se suele pensar que la Neisseria gonorrhoeae solamente causa una infección en los aparatos reproductores. Fíjense, aquí tenemos un cuadrito que en los hombres lo que más produce es uretritis aguda o puede provocar epidimitis en una pequeña población. En las mujeres puede ser muy asintomática, mucho más que en los hombres, pero también causar cervicitis, uretritis, salpingitis y una pequeña cantidad incluso puede llevar a la sepsis. Y cuando la Neisseria gonorrhoeae nos causa sepsis, tiene un nombre que es infección gonocócica diseminada, en las que también tenemos erupciones cutáneas. La Neisseria gonorrhoeae también me puede causar meningitis, pero lo más común es que cause lo que es una artritis gonocócica. O sea, una persona, un paciente puede llegar eh, con algunas molestias en su uretra y aparte dolor en las articulaciones, un dolor monoarticular. Y le reviso la articulación y está bien inflamada. Y le pregunto sobre su historial sexual y cuenta que tiene varias parejas y que últimamente también ha sentido un picor en la uretra con una secreción un poco rara a la miércoles. Este paciente podría estar ante una infección gonocócica diseminada, específicamente lo que es una artritis gonocócica, ¿sí? Así que este cuadrito les relate de que la Neisseria gonorrhoeae no solamente me puede causar uretritis o cervicitis, que sí, justamente es el cuadro más común, pero sí pueden haber también complicaciones que también más adelante voy a mencionarlas, ¿sí? Vamos a ver que la Neisseria gonorrhoeae no presenta cápsula, va a tener igual la forma de un diplococo, no presenta cápsula,
y tiene unos pilis muy interesantes porque estos pilis van a ser susceptibles a variación antigénica. ¿Alguien se acuerda qué significaba la variación antigénica, doctores? ¿Alguien se acuerde a qué se refería la variación antigénica? Doctor, no sé si estoy bien, pero es algo, digamos, como que las bacterias tienen para poder cambiar sus moléculas, o sea, las moléculas que tienen en su superficie. Perfecto, Shael, vas por ahí. Fíjense en este cuadrito. Digamos que la Neisseria gonorrheae es esto, miles de Neisserias gonorreas. Pero si se fijan, no todas las Neisserias gonorreae son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí hay pilis de color azul y aquí hay un pili de color rojo. ¿Y qué pasa? De que mientras la Neisseria gonorrheae se va multiplicando, los pilis van cambiando de forma. O sea, los antígenos presentes en los pilis van cambiando. ¿Y por qué esto es importante por la bacteria? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune genera estos anticuerpos que van a estar específicamente diseñados para poder unirse al pili de color azul. Pero fíjense que aquí tengo un pili de color rojo que los anticuerpos no pueden unirse. ¿Y qué es lo que pasa? De que mi sistema inmune mata a los pilis de color azul, pero sobrevive la bacteria, la Neisseria, con los pilis de color rojo. ¿Y qué pasa? Se multiplica un montón los pilis de color rojo y también aparece un pili de otro color. Entonces, este es un motivo por el cual no se puede o es muy complicado tener una vacuna contra la Neisseria gonorrheae. ¿Por qué? Por su capacidad de variación antigénica. Lo mismo ocurre con la Neisseria meningitidis. Es muy complicado poder obtener una vacuna. ¿Por qué? Porque estas bacterias mutan muchísimo y sus pilis cambian mucho de forma. Entonces nuestro sistema inmune reconoce un tipo, pero no reconoce a los otros. Y va variando bastante, ¿sí? Entonces este es un factor muy, pero muy importante que tiene el género Neisseria. Por otra parte, vamos a ver que la Neisseria gonorrheae tiene mecanismos interesantes de resistencia antibiótica, ¿sí? Uno es la generación de beta-lactamasas. También la Neisseria gonorrheae puede alterar los PVPs, puede alterar sus PVPs para que los beta-lactámicos no se puedan unir, pero también existen cepas que tienen bombas de eflujo, que son unas bombas que simplemente expulsan el antibiótico hacia el exterior, ¿sí? Los géneros nuevos de Neisseria gonorrheae, la Neisseria gonorrheae multiresistente, va a ser un problema bastante grande, ya es un problema bastante grande, pero a lo largo de los años va a ser peor.
Imagínese tener una gonorrea que no se pueda tratar, ¿sí? Es un cuadro que por ser una bacteria gram negativa con lipopolisacáridos también puede pasar a la sangre y provocar desgracias, ¿sí? Así que muy importante saber lo de la Neisseria gonorrhoeae. Y vamos a ver de que aparte de causar uretritis y cervicitis, todo esto con descarga purulenta es el típico paciente que ha tenido relaciones sexuales sin una protección y llega a la semana con una descarga purulenta por la uretra. Se le hace un frotis, se le hace una tinción de Gram y sale un diplococo, Gram negativo. ¿En quién pienso? Listo, ya tengo el diagnóstico. Neisseria gonorrhoeae. Pero también, sobre todo en las mujeres, puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica, puede causar salpingitis. ¿Y cuál es el problema con la salpingitis? La salpingitis es la inflamación y la infección de las trompas de falopio o las famosas tubas ováricas. Que si las tubas ováricas se inflaman, no, no van a dejar pasar al producto de la fecundación y, y a causa de una salpingitis, o sea, una mujer ha tenido gonorrea, se ha producido una salpingitis y por la inflamación en la trompa ha provocado una fibrosis en la zona, lo que lleva a que muchos años luego de eso, cuando esta mujer quiera quedar embarazada, haya un alto riesgo de embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque la trompa ha quedado tan inflamada y tan lesionada de que el producto de la fecundación no puede volver para poder insertarse aquí en el endometrio, se queda ahí y se produce el embarazo ectópico, ¿sí? Si por alguna razón la Neisseria gonorrhoeae pasa a lo que es el espacio peritoneal, se puede producir una perihepatitis. También conocido como el síndrome de Fitz-Hughes-Curtis. Ahorita lo voy a anotar, síndrome de Fitz-Hughes-Curtis. Puede ser pregunta de algún examen complicado, ¿qué es el síndrome de Fitz-Hughes-Curtis y qué bacteria lo produce? El síndrome de Fitz-Hughes-Curtis es una perihepatitis. Se produce una, una infección a la cápsula que rodea el hígado, a la cápsula de Gleason. Y cuando se ve en endoscopia, porque produce muchísimo dolor abdominal, suele ser confundido con colecistitis, perforación, se ve esta típica imagen en cuerda de violín. Fíjense, esta imagen es típica del síndrome de Fitz-Hughes-Curtis en cuerda de violín. Una perihepatitis por una infección peritoneal de la Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Un cuadro no tan común, pero que puede ser preguntado en algún examen de residencia. ¿Sí?
Ahora, fíjense de que la Neisseria gonorrhoeae, si produce salpingitis en las dos trompas, puede hacer que una mujer quede directamente infértil, ¿sí? Por eso es que siempre ante cualquier tipo de molestia en, en el aparato genitourinario femenino, siempre pregunten por los antecedentes sexuales, porque si es una neisseria y no la tratan, la mujer puede quedar infértil o con complicaciones perihepáticas, complicaciones locales en su sistema reproductor, o puede también causar las artritis gonocócicas o también causar incluso una meningitis, ¿sí? Así que es un problema bastante grave que ustedes como médicos tienen que pensar, ¿sí? Vamos a tener un pequeño break de 7 minutos a- hasta las 9:35 y continuamos con la última bacteria para acabar con la clase, ¿sí? Si tienen una pregunta, la resolvemos luego del break. Una bacteria, Diplococo gram negativo, que no es tan, no tiene una relevancia tan importante en lo que es eh, la o sea, en las enfermedades que produce, pero aún así es bueno conocerla porque tiene también algunas cositas importantes. Por aquí, espérame 2 segundos. Aquí. Voy a poner una imagen más que me gusta bastante. Aquí está. Bueno, la que nos falta ver es la Moraxella catarrhalis, ¿sí? Que también es un diplococo gram negativo que comparte algunas características importantes con las neiserias. Una característica como la variación antigénica. Es una bacteria que también presenta un 95% de las moraxelas catarrales que hay producen betalactamasas, por las que lo hacen resistentes a los betalactámicos y normalmente coloniza la nasofaringe, ¿sí?
¿Cuál es el problema? Cuando encontramos también una cepa que es patogénica o también si encontramos algún niño que se encuentre inmunosuprimido. Puede causar dos cuadros clínicos. El primero es la otitis media aguda, ¿sí? Una secreción purulenta que se encuentra con perforación del oído medio, con perforación o no del tímpano, y también la moraxela catarralis puede producir neumonías atípicas, sobre todo en personas mayores inmunosuprimidas, ¿sí? No vamos a hablar más de Moraxella catarrhalis, simplemente quiero que sepan de que puede causar otitis medias agudas. Vamos a ver que hay otras bacterias que pueden causar otitis medias. Lo que la va a diferenciar es que la Moraxella es un diplococo gram negativo, ¿sí? Entonces, si en el examen les pregunto un caso de otitis media y que se vea en la tinción bacterias gram negativas en forma de diplococo, no hay donde perderse, va a ser Moraxella catarrhalis, ¿sí? Y con eso hemos terminado las bacterias gram negativas que tienen una forma de diplococo, ¿sí? La siguiente clase, que bueno, va a ser el día martes para algunos y el día miércoles para otros, vamos a hablar sobre otro género de bacterias gram negativas. Sí, acuérdense que estamos en bacterias negativas. Yo creo que vamos a ver los cocobacilos, ¿sí? Pero ya les voy a ir avisando. Y también la siguiente práctica va a ser una práctica evaluada con casos clínicos. Y van a entrar las, las enfermedades y los microorganismos que se hayan revisado en la clase de hoy, más la clase teórica de la siguiente semana. Así que por favor estudien, ¿sí?